Una foto accidental, una mirada que quema a través de la noche. Para vos, es solo un vecino misterioso. Para el bajo mundo, es el hombre de un último trabajo. Mientras él recoge un paquete que sella su destino, no sabe que vos viste su secreto. Y que al volver a casa, una visita inesperada ya lo está esperando. Al prota se le resbaló el dedo y capturó un secreto mortal. A vos que no se te resbale al darle clic a ese like para que esta historia no se quede en la oscuridad. La noche caía sobre la ciudad, bañándola en un brillo de neones y el murmullo constante del tráfico. Entre bocinas lejanas y el ir y venir de la gente, nuestro protagonista, agotado quizás de un largo día, se tomaba un momento. Después de limpiar sus manos, sacó su celular. La noche estaba clara y quería capturar el cielo estrellado, algo raro de ver entre tantos edificios. Pero al revisar la foto que había tomado, notó una figura familiar en un balcón al otro lado de la calle. Era el nuevo vecino, ese del que su amigo Alex había estado comentando. Lo vio relajado, fumando un cigarrillo, envuelto en una bata que dejaba ver un tatuaje distintivo. Una imagen despreocupada, casi desafiante. Nuestro protagonista se quedó mirándolo un segundo de más. Y justo en ese instante, el vecino levantó la vista. Sus miradas se cruzaron por un instante. Un pequeño sobresalto hizo que el protagonista soltara su celular, y al mismo tiempo el cigarrillo del vecino cayó al vacío, señal de que también se había dado cuenta. Con una expresión difícil de descifrar, el vecino se metió de nuevo en su apartamento. Adentro, otra persona lo esperaba en la cama. Con un tono que mezclaba esperanza y despedida, le preguntó si se volverían a ver y le recordó que le había dejado su número para que no se olvidara de llamarlo. El vecino, sin dudarlo, afirmó que por supuesto. Mientras tanto, en otro lugar, el protagonista se reprochaba a sí mismo por la incómoda situación en el balcón. Pensaba que había reaccionado de forma exagerada, huyendo como si hubiera estado espiando al vecino, cuando en realidad solo le dio un ataque de pánico y el dedo se le resbaló al tomar la foto. En medio de su angustia, su amigo Alex lo sacó de sus pensamientos, preguntándole si su turno ya había terminado. Por su lado, el vecino misterioso, que ahora sabemos se llama Mr. Sheen, también parecía sumido en sus propios conflictos. Sentado en una cafetería, con la mirada perdida y una ligera gota de sudor en la sien, reflejaba una preocupación que iba más allá del encuentro reciente. La vida de Mr. Sheen tenía más capas de las que el protagonista podría imaginar. En lo que parecía ser un complejo industrial, se encontró con un hombre de traje que claramente no era de su agrado. Después de un tenso intercambio de palabras, donde se notaban viejas rencillas y reproches, el hombre de traje le ofreció a Sheen un último trabajo: recoger y entregar un paquete, algo que ya había hecho antes. Sheen aceptó, pero dejó muy claro que, una vez terminado, no quería volver a saber de ellos. El hombre de traje, con una sonrisa burlona, se mofó de su situación financiera antes de irse con sus secuaces en un auto. Mr. Sheen se quedó observando el paquete y un teléfono desechable sobre la mesa, con una expresión sombría y resignada. Poco después, mientras Mr. Sheen salía del lugar de trabajo junto a un colega, este último pareció buscar a alguien con la mirada, comentando que no lo había visto por ahí ese día. Al llegar a lo que parecía ser el apartamento de Sheen, este abrió la puerta, pero su acompañante, con una confianza excesiva, intentó entrar preguntando si podía usar su ducha. Sin pensarlo dos veces, Mr. Sheen lo empujó y le dijo firmemente que se fuera, dejando al otro hombre completamente desconcertado por su inesperada reacción. El hombre, completamente desconcertado, solo pudo bajar las escaleras quejándose de la mala suerte y lo mal que le había ido la noche. ¿Por qué los guapos siempre eran así? Ya de madrugada, Jong-woo, nuestro Mr. Sheen, llegaba a su propio apartamento. Con un clic suave, la puerta se cerró detrás de él, pero el silencio no duró mucho. Al entrar, se encontró con una visita inesperada. Otro hombre, con tatuajes distintivos en el cuello y el brazo, estaba esperándolo, recostado en su sillón como si fuera su propia casa. «Deberías haberlo dejado entrar», le comentó este misterioso recién llegado, refiriéndose al tipo que Jong-woo acababa de echar. Jong-woo, que pensaba que este hombre no regresaría hasta la semana siguiente, se sentó, visiblemente molesto. «¿Pudiste al menos avisar que venías?», le preguntó. El otro le reprochó que no lo hubiera contactado y que se hubiera mudado sin decirle nada, lo que según él lo tenía bastante enojado.
La conversación rápidamente subió de tono. Tae-jun, dijo el hombre de los tatuajes, antes de levantarse, acercarse a Jong-woo, agarrarlo de la cara y besarlo a la fuerza. Jong-woo reaccionó con una mezcla de sorpresa y asco, tratando de apartarlo. Cambiando de escena, nuestro protagonista, ajeno a todo ese drama, estaba concentrado en su celular. Parecía pensativo, quizás aún dándole vueltas al encuentro con su misterioso vecino. De repente, la puerta de su casa se abrió y entró su hermana, Mia, quien lo sobresaltó. «Ya llegué», dijo ella, y al verlo tan distraído, lo empezó a molestar. «¿Qué estabas viendo? Algo travieso, ¿eh?». El protagonista lo negó enseguida. Mia, sin darle mucha importancia, le recordó que mamá le había pedido que comprara leche y huevos de vuelta a casa. En el fondo, Alex, su amigo, saludaba a Mia. Mientras el protagonista seguía perdido en sus pensamientos sobre Mr. Shin, viendo la foto que le había sacado a escondidas en el balcón. Pensó que quizás debería borrarla, mientras las palabras de su hermana resonaban en su cabeza. Se está pareciendo cada vez más a la tía. En un café cercano, el protagonista le preguntó a su amigo Alex, ¿dónde está Chris? A lo que Alex respondió preocupado que no podía localizarlo y sospechaba que estaba metido de nuevo con gente rara. La noticia le cayó como un balde de agua fría al protagonista, quien escuchó a Alex sugerirle que hablara con Chris, ya que no le hacía caso ni a él ni a su mamá. Con un suspiro, el protagonista se quedó pensativo, sintiendo que ya tenía suficientes problemas en la cabeza. Volvió a mirar la foto de Mr. Shin en su celular. Decidió que, la próxima vez que se lo cruzara, iba a aclarar cualquier malentendido. No le gustaba que lo juzgaran mal. Mientras tanto, la situación de Jong-woo era muy diferente. Recibió una llamada abrupta que lo sacó de su momento de calma. Contestó con fastidio, pero al escuchar la voz al otro lado, supo que algo importante pasaba. Poco después, Tae-jun apareció, ya sin su ropa de la noche anterior, y le reveló que Jason, un conocido de ambos, no estaba nada bien. Todos estaban en el hospital y querían que Jong-woo fuera. La noticia lo dejó pensativo. Tae-jun lo vio dudar y le preguntó si estaba preocupado, si pensaba ir a visitarlo. Jong-woo admitió que sí, que debería hacerlo. Sin decir mucho más, Tae-jun le entregó unas bolsas de compra, con la advertencia de que las tomara sin chistar, que ya le agradecería después, y si no le gustaban, que las tirara. Jong-woo apenas pudo procesar la situación antes de que Tae-jun se marchara, no sin antes recordarle lo grave que estaba Jason y que se arrepentiría si no lo visitaba. Jong-woo se quedó solo en las escaleras de su edificio, encendió un cigarrillo y se hundió en sus pensamientos, sintiendo el peso del pasado con cada palabra de Tae-jun. De repente, un ruido fuerte de algo que salpicaba y un grito desgarrador lo sacaron de su ensimismamiento. Se giró, cigarrillo en boca, preguntándose qué estaba pasando. Pero antes de adentrarnos en ese misterio, volvamos un poco en el tiempo, a un encuentro anterior entre Jong-woo y su peculiar vecino. Fue un día cualquiera cuando el protagonista, en una de sus tantas búsquedas, encontró a Jong-woo terminando su jornada en un café. Mientras Jong-woo lo miraba de reojo, notando que el tipo parecía estar cerrando por el día, el protagonista se agachó frente a una bolsa de basura rota en el suelo. Se quejaba del mal olor y de que el día no le venía saliendo bien. Disimuladamente, sacó su celular y le empezó a sacar fotos al lugar, o quizás a Jong-woo mismo. Desde su balcón, Jong-woo se dio cuenta de los clics y no pudo evitar reírse para sus adentros, pensando, ¿qué tipo tan raro? Más tarde, ya en su apartamento, el protagonista se desplomó en la cama, exhalando un largo suspiro. Estaba agotado, pero un pensamiento seguía dando vueltas en su cabeza, un nombre que se le escapaba. Mientras tanto, Jong-woo, también en su propio espacio y sin camisa, se veía pensativo. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, o quizás un recuerdo, y se preguntó qué era eso que había olvidado. Lo que sí era seguro era que algo lo estaba inquietando, algo que lo llevaba a momentos pasados. Recordaba, por ejemplo, estar en su trabajo en la cantina de Mia, barriendo el piso y suspirando por un quiebre amoroso que lo tenía mal, el de hace tiempo con una tal Destiny. Su compañero, harto de escucharlo quejarse, le decía que sacara lo que tenía dentro, pero él solo quería dejar el tema. Es que, además de lo de Destiny, había otra cosa que le daba vueltas en la cabeza. ¿Tendría que ver con el hecho de que quizás, y solo quizás, tenía onda con los hombres?
o tal vez era solo por esa bendita foto que había tomado. Él mismo se preguntaba si era un pervertido, como el otro le había dicho. Justo en ese momento, Jong-woo, el Mr. Shin que ahora es su vecino, apareció en la entrada de la cantina, que ya estaba cerrada. Después de una breve charla, y cuando Jong-woo estaba por irse, el protagonista no pudo contenerse y lo llamó. «Si estás acá por esa foto», le dijo, apresurándose a disculparse, explicando que la había sacado sin querer. Jong-woo, sin embargo, lo miró confundido. «¿Fotografía? ¿Qué fotografía?». El protagonista no salía de su asombro. «Accidentalmente te tomé una foto, ¿no es por eso que estás acá?». La respuesta de Jong-woo lo dejó en el aire. «Ah, ¿eso estabas haciendo? Pensé que intentabas agarrar mejor señal de Wi-Fi». La vergüenza le subió al protagonista hasta las orejas. Sintió que el piso se lo tragaba. Jong-woo, con una sonrisa apenas perceptible, le pidió: «A verla, la foto». El momento del recuerdo se desvaneció, dejando a Jong-woo, Mr. Shin, en el presente, que justo encendió un cigarrillo mirando una pantalla. Ni siquiera es una buena toma. Hubo un silencio cargado, una mirada intensa que iba y venía entre los dos, como si algo importante se estuviera cocinando entre ellos, algo que todavía no tenía nombre. El protagonista, aún avergonzado, intentó justificarse. «Soy de sacar muchas fotos, es un hábito, y esta la guardé por si había algún malentendido, pero la borro ahora mismo». Jong-woo, sin decir nada por un momento, lo observó con una mirada difícil de descifrar. El protagonista se empezó a preocupar, pensando si lo había enojado. De repente, Jong-woo rompió el silencio con una pregunta simple. «¿Cómo te llamas?». «Joseph Landy, podés decirme yo», respondió él. Jong-woo le dio una calada a su cigarrillo y con una sonrisa sutil le dijo: «No borres la foto, yo». La escena cambió de golpe, llevándonos a la cantina de Mia, donde yo trabajaba. Un amigo de él lo interceptó con un tono alarmado. «¿Qué? ¿De qué hablabas con el tipo de enfrente? ¿Se conocen de antes y no me dijiste nada?», lo bombardeó visiblemente alterado. Yo intentó calmarlo, explicando que no era así. Su amigo, mientras tanto, no podía evitar observar a Jong-woo, comentando lo atractivo que era, incluso sugiriendo que podría ser modelo o actor, aunque rápidamente aclaró que no era su tipo. Yo, en ese momento, parecía más perdido en sus pensamientos que prestando atención a lo que su amigo decía. Jong-woo, ahora trabajando en la cantina, le mencionó a Jo que la próxima vez viniera antes de que cerraran la cocina. Y justo cuando parecía que la conversación terminaba, Jong-woo añadió un detalle crucial. «Ah, y es Ian», dijo con una leve sonrisa. Jo, confundido al principio, repitió el nombre en voz baja. «¿Ian?», como si intentara grabárselo en la memoria. La noche cayó sobre la ciudad, llena de luces y el ajetreo de los bocinazos. Nos encontramos con Ian, caminando por una calle concurrida, en un área que parecía tener más vida nocturna y quizá no tan bien reputada, con clubes y gente en la calle. Con una gorra cubriéndole parte del rostro, se dirigía hacia una puerta discreta. Adentro, las luces de neón vibraban al ritmo de la música y la gente bailaba. Ian, ajeno al bullicio, se dirigió a una zona más privada. Allí abrió una maleta y de ella sacó un pequeño paquete, cumpliendo con ese último trabajo que le habían encargado. Después fue al baño a lavarse las manos, mientras de fondo se escuchaba a otros dos tipos charlando. Uno de ellos comentando con entusiasmo sobre lo atractivo que era el que acababa de irse. Finalmente, la cámara se aleja, volviendo a mostrar las luces de la ciudad mientras la vida seguía su curso. Mientras tanto, Ian salía del club pensando que su último trabajo por fin había terminado. Pero la noche no iba a dejarlo ir tan fácil. Apenas puso un pie en la calle, un grupo de personas, 2 chicas y un chico, lo interceptaron. Lo habían visto salir y, notando lo rápido que se había ido, le ofrecieron seguir la fiesta con ellos. Ian, con su calma habitual, les dijo que ya tenía planes. La insistencia creció. Una de las chicas, sin rendirse, le preguntó si al menos le daría su número. Justo en ese momento, como caído del cielo o del asfalto, un auto paró de golpe a su lado. Era el hombre de traje, el mismo que le había dado el encargo. Con un simple «yo» lo rescató de la situación. Ian se subió al coche sin dudar, dejando a la chica suspirando y lamentándose de que ese tipo era justo su tipo.
Ya en el auto, el hombre de traje no perdió la oportunidad de molestar a Ian, soltando comentarios sugestivos sobre cómo todavía la tenía. Ian solo quería irse. Tras confirmar que el trabajo se había completado, el otro le explicó que lo había elegido porque era el único no drogadicto en quien confiaba para algo tan delicado, insinuando la reputación dudosa de su círculo. La conversación se interrumpió cuando el hombre de traje recibió una llamada, confirmando que ya estaban listos para otro movimiento, mencionando una ubicación y que saldrían en unos 15 minutos. Ian, con la mirada perdida en la ventana, parecía estar en otro mundo. Finalmente, Ian bajó del auto. El hombre de traje, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, lo felicitó por el trabajo y le prometió que algo grande se venía. Pero Ian no estaba para esas. Lo miró fijamente y le soltó un frío «No me llames más». El tipo del traje se quedó refunfuñando, molesto por la actitud de Ian, pensando si era necesario que fuera tan imbécil. Mientras Ian se alejaba, el hombre de traje se quedó fumando, reflexionando en voz alta sobre cómo Ian era un tonto por no haber aprovechado la situación de Jason para su propio beneficio, insinuando que podría haber vivido una vida de lujos. De repente, su teléfono vibró. Otra llamada. Esta vez era de Tae-jun. El hombre de traje se mostró sorprendido, como si hubiera pensado en el diablo y este apareciera. Confirmó que todo se había hecho como le pidió, pero no pudo evitar la curiosidad. Le preguntó a Tae-jun qué había pasado con Ian y si todo eso era realmente necesario. Tae-jun, con sus tatuajes asomando, le respondió que era demasiado curioso. Después de un momento de tensión, Tae-jun le propuso ir a tomar algo más tarde, agradeciéndole por haberlo salvado la última vez. La llamada terminó. Tae-jun se quedó mirando su mano y la sangre que manchaba su camisa recién comprada. «Mierda», se quejó, «la compré ayer». Mientras tanto, el hombre de traje, todavía con el cigarrillo entre los dedos, seguía rumiando, molesto por las preguntas de Tae-jun. Recordó cómo Ian y Tae-jun solían ser inseparables, como hermanos de sangre, pero ahora todos parecían velar solo por sí mismos. Con una sonrisa amarga, concluyó que su querido Mr. Shin estaba metido hasta el cuello con ese imbécil de Tae-jun. En ese momento, la escena cambia drásticamente. Las luces de la ciudad se convierten en el gris de un hospital, con un fuerte sonido de crash que lo llena todo. Abajo, en lo que parecía ser una sala de espera o un lugar de reunión, varios hombres se ven agitados y con caras de preocupación, como si acabaran de presenciar algo impactante o recibido una noticia terrible. En medio de todo ese caos, la historia da un salto inesperado hacia un recuerdo o un evento del pasado. Vemos a un hombre que levanta con cuidado una foto vieja, donde aparece un niño sonriendo, con el nombre Jimmy escrito en el borde. El hombre lo mira con una expresión indescifrable, casi como si estuviera reviviendo un momento. De repente, nos encontramos con ese mismo niño, Jimmy, caminando por una calle común. Otro hombre, que parece ser una versión más joven de Tae-jun, o al menos alguien de su círculo, lo intercepta. Le pregunta si es Jimmy y, al confirmarlo, se presenta como un amigo de su papá, que está cuidando la tienda y que el padre volverá en una hora. Este hombre, con la intención clara de ganarse la confianza del chico, le ofrece ir por un chocolate caliente, prometiéndole unos malvaviscos gigantes. Jimmy, aunque un poco dudoso al principio, termina aceptando la oferta. Pero el plan se interrumpe de golpe. Mientras caminan, Jimmy de pronto ve a su papá a lo lejos y corre hacia él, gritando de alegría. El padre, aliviado, lo abraza con fuerza. Jimmy, feliz, le cuenta que fueron a tomar chocolate caliente. El otro hombre observa la escena, su misión interrumpida, y luego se retira. Poco después, vemos al hombre en un auto con un compañero. Le preguntan si lo consiguió, y él responde que sí, pero parece agotado por la situación, diciendo que es demasiado cansador. Volviendo al presente, o al menos a un momento más cercano a los eventos actuales, encontramos a Ian fumando, pensativo. Su mirada se cruza con alguien abajo, en la entrada de la cantina de Mia. Es Jo, quien, al verlo, lo saluda con una mano en alto y una sonrisa bastante efusiva. Ian se sorprende, y Jo, un poco avergonzado por su entusiasmo, baja la mano preguntándose si se pasó de la raya. Ian, con un cigarrillo en la mano, aprovecha la oportunidad para preguntarle a Jo si trabaja ahí todos los días. Jo le explica que no, que libra los domingos y lunes. Con esa información en mano, Ian no lo piensa dos veces y le propone, con una sonrisa, que se junten a tomar una cerveza el domingo.
Jo se queda un momento en shock. ¿Perdón?, pregunta. Ian, un poco extrañado, le dice si no quiere, a lo que Jo, recuperándose y muy rápido, exclama que sí, claro que quiere. Ian entonces cierra el trato, a las 6 de la tarde frente al restaurante. Jo, con una expresión de pura anticipación, acepta sin dudarlo. El cielo de la ciudad, vasto y lleno de promesas, parece ser el telón de fondo de este nuevo comienzo para ambos, mientras Ian, en la cantina de Mia, irradiaba una felicidad inusual. Uno de sus compañeros de trabajo no podía creer lo contento que estaba. «Algo te pasa», le dijo. «¿Estás saliendo con alguien?» Ian simplemente sonrió, confirmando que era sábado, pero sin dar más detalles. La verdad era que la propuesta de cita con Joe lo tenía flotando. Pero lejos de esa burbuja de alegría, el mundo criminal seguía su curso violento. En un auto, el detective Palmer y su nuevo compañero, Harry Hunter, discutían la tensa situación. La organización estaba en caos, su segundo al mando, Jason, estaba hospitalizado, y eso había desatado una guerra interna entre todos. Harry comentó lo obvio: ninguno de esos tipos tiene principios. Palmer le explicó que todo esto era el resultado de una coalición de pandillas callejeras que jugaban a ser la mafia, y que Tai-Jun fue el que unió a todos esos grupos asiáticos. Lo más preocupante era que, a pesar de su extenso historial delictivo, Tai-Jun no tenía antecedentes penales, lo que lo hacía increíblemente difícil de atrapar. Si lo lograban, muchos peces gordos caerían con él. Palmer concluyó que si Jason moría, el panorama se volvería mucho más caótico. La conversación terminó cuando llegaron a un edificio imponente. Harry se sorprendió. El lugar, con sus decoraciones tradicionales chinas y su aire de exclusividad, no era lo que esperaba para algo simple. «Solo seguime», dijo Palmer, y entraron. Adentro, las mesas redondas y el ambiente lujoso confirmaban que no estaban ahí para una comida cualquiera. Y, para sorpresa de Harry, Tai-Jun ya los esperaba. «¿No es TJ?», exclamó Harry, visiblemente alterado, al reconocer al hombre de los tatuajes en el cuello. Tai-Jun, con una sonrisa enigmática, ya había pedido la comida para los tres. Parecía tenerlo todo bajo control. Palmer intentó calmar a Harry, instándolo a ser inteligente, ya que Tai-Jun le estaba ofreciendo una oportunidad. La verdadera razón de la reunión salió a la luz cuando Tai-Jun mencionó la grave condición de la hija de Palmer, quien necesitaba una operación urgente y no había donantes. «¿Qué tal si nos encargamos de eso nosotros?», propuso Tai-Jun con una sonrisa. Palmer, con el rostro tenso, preguntó qué tenía que hacer a cambio. La respuesta de Tai-Jun fue sencilla y aterradora. «Vos no tenés que hacer nada. Solo no hagas nada». Luego chasqueó los dedos y, como si no hubiera pasado nada, las meseras trajeron los platos. Tai-Jun terminó diciendo que sabía que Palmer era el nuevo compañero de Harry Hunter, dejando claro que estaba al tanto de todo y que el detective ya estaba atrapado en su red. Con Palmer ya en su red, la mujer que los había acompañado en la mesa, con una sonrisa, les aseguró que su encuentro no era casualidad y que si todos cooperaban, todos ganarían. Tai-Jun, reforzando la oferta, le prometió a Palmer que si colaboraba lo ayudaría de muchas formas, con lo que él quisiera. El detective, con la presión de la situación de su hija encima, solo podía escuchar mientras la red de Tai-Jun se apretaba cada vez más. Mientras tanto, ajeno a todas esas intrigas criminales, Joe esperaba ansioso a Ian para su primera cita. Revisó su reloj, preguntándose si había llegado demasiado temprano y lamentando no tener el número de Ian para avisarle. La impaciencia lo carcomía. De repente, su mirada se detuvo en una figura familiar que lo sobresaltó. Era Chris, su primo, desaparecido, estaba ahí. Joe lo llamó, furioso, y lo arrastró a un lado para confrontarlo. ¿Sabes lo preocupada que está tu mamá? ¿Qué te pasó? ¿Estás metido con esa pandilla de nuevo?, le reclamó. Chris, con un ojo morado y un aspecto demacrado, solo murmuraba evasivas, hasta que de repente sus ojos se abrieron de par en par, asustado al ver algo o alguien. Detrás de Joe. Justo en ese momento, Ian apareció, preguntando qué estaba pasando. Joe, sorprendido y aliviado de verlo, intentó disculparse con Ian, diciendo que necesitaba hablar un segundo con ese mocoso. Pero antes de que pudiera hacer algo, Chris se zafó de Joe y salió corriendo a toda velocidad. Joe gritó su nombre y quiso ir tras él, pero Ian le ofreció ayudar a atraparlo. «No, no te preocupes», respondió Joe, revelando que Chris era su primo menor y que ya tenía una idea de dónde podría estar. Con la tensión un poco disipada, Joe y Ian se quedaron un momento en silencio.
Joe, con una sonrisa ligera, le comentó a Ian que había llegado temprano, a lo que Ian respondió con otra sonrisa, que él también. La cita, a pesar del turbulento inicio, finalmente podía comenzar. Jo, con una sonrisa ligera, le comentó a Ian que había llegado temprano, a lo que Ian respondió con otra sonrisa, que él también. La cita, a pesar del turbulento inicio, finalmente podía comenzar. Mientras ellos se acomodaban, lejos de ahí, un teléfono sonaba con insistencia. Una persona, que parecía ser Chris, hablaba con alguien del otro lado, contándoles que había visto a Joe, y lo más sorprendente, a Ian con él. La noticia no pasó desapercibida. La persona al otro lado preguntaba con preocupación si se refería al mismo Ian, el K-35 Ian Shin, el nombre resonando con una mezcla de sorpresa y temor. Era claro que para algunos, el pasado de Ian era una sombra que aún lo seguía de cerca. En otro lugar, en su elegante oficina, Tae-jun se perdía en sus pensamientos. Recogía cajas viejas y entre ellas una revista de deportes con una moto en la portada le llamó la atención. Al ojearla, una imagen le trajo recuerdos. Ian, joven y audaz, volando en su moto. Tae-jun lo vio y pensó que era una lástima que Ian hubiera dejado eso, que era realmente bueno. Mientras, una figura mayor, un hombre demacrado, apareció en la habitación, haciéndole un sobresalto. El anciano le dijo que se estaba muriendo, a lo que Tae-jun solo le reprochó que dejara de hacer bromas de tan mal gusto. La conversación continuó, el anciano cuestionando a Tae-jun por su vida personal, su soltería, su falta de familia. Tae-jun, visiblemente molesto, intentó esquivar el tema, pero el anciano insistía en que debía casarse, tener hijos, construir un legado para los que venían detrás. Ahí fue cuando Tae-jun, con una seriedad inusual, reveló: «Tengo familia, tengo a Jong-woo». La mención del verdadero nombre de Ian pareció dejar al anciano sin palabras por un momento. Aunque este desestimó la idea de que Jong-woo fuera una verdadera familia, Tae-jun se mantuvo firme, señalando que fue él quien una vez dijo que Jong-woo era familia en primer lugar. Al poco tiempo, Tae-jun dejó la casa, despidiéndose de una mujer y de un niño llamado Ji-hoo, a quien le dio dinero, pidiéndole que hiciera caso a sus padres. Ya en el auto, con la vista fija en el camino, Tae-jun se sumió en sus pensamientos, sintiéndose extrañamente sentimental. Se disculpó consigo mismo, casi en un susurro, por una promesa que no podría cumplir. Se preguntaba por qué estaba tan sensible, cuando eso no era propio de él. Mientras el mundo de Tae-jun se revolvía con promesas rotas y recuerdos del pasado, Jo y Ian, ajenos a todo, finalmente brindaban con sus cervezas. Su cita, que tantas complicaciones había tenido para empezar, ahora se desarrollaba en la tranquilidad de un bar, una calma que, quizás, no duraría mucho. Jo le contó a Ian que había dejado su trabajo y se había mudado con su tía para ayudarla, una decisión que, en retrospectiva, le parecía un poco arriesgada. Ian, con una sonrisa enigmática, le dijo que le parecía genial, y Jo pensó que, al final, gracias a eso pudo conocerlo a él. En la charla, Ian comentó que no había conocido a mucha gente desde que se mudó, y que en realidad solo iba a quedarse un tiempo, antes de irse a otro lado, sin dar muchos detalles. A Jo le pareció una respuesta inusual. Para cambiar de tema, Joey ofreció mostrarle parte de su portafolio de fotos desde el celular. Ian tomó el teléfono y se quedó mirando las imágenes, visiblemente impresionado. Le aseguró a Jo que no tenía de qué preocuparse, que lo iban a aceptar. Jo agradeció el cumplido, pero Ian pensó para sí mismo que, si Jo se iba pronto, todo sería más fácil. Igualmente, acordaron seguir saliendo hasta entonces y volvieron a chocar las botellas. Las cervezas hicieron lo suyo con Jo, quien ya estaba tambaleándose, sorprendido de lo mucho que había tomado e incapaz de entender cómo Ian podía seguir tan sobrio. En un momento, el celular de Ian vibró en la mesa. Jo se dio cuenta de que lo había olvidado y vio que una llamada entraba de TJ Mobile. TJ, pensó. Ian apareció diciendo que ya había pagado y que era hora de irse. Jo quiso pagar, pero Ian lo detuvo, diciendo que no dejaría pagar a un chico. Mientras salían, un grupo ruidoso de gente los empujó. En ese instante, Ian se acercó a Jo, casi pegado, como para protegerlo del tumulto. Jo se sobresaltó y se disculpó, pidiéndole que se alejara un poco.
Ian solo comentó que la gente que los había chocado ni siquiera se había disculpado. Jo le dijo que estaba bien, que ya se fueran, pero en su cabeza solo resonaba otra cosa. El problema no era el empujón, sino que Ian olía demasiado bien. Jo se dio cuenta de que, con todo el caos, casi se olvidaba de su sueño de estar con Ian, que ahora se sentía más real que nunca. Fuera del bar, Ian le preguntó si iba a tomar un taxi. Jo respondió que sí, que no había llevado su auto. Con una sonrisa, Ian le dijo que su casa estaba solo un par de cuadras y que si quería podían ir a tomar algo más allá, y no le importaba si Jo se quedaba. Era una invitación clara, y Jo estaba por responder, pero el celular de Ian interrumpió el momento con una llamada de Mia Mobile. Jo notó la llamada. Ian pensó que siempre se había asegurado de que la otra persona quisiera lo mismo antes de invitarla a su lugar, pero con Jo era la primera vez que se sentía tan incierto. De repente, Jo se disculpó, diciendo que le había surgido algo urgente en casa y que tenía que irse. Prometió invitar la próxima vez. Ian lo vio alejarse y, al encender un cigarrillo, no pudo evitar pensar si Jo era ingenuo o si simplemente no captaba las señales. Después de todo, Ian siempre había estado seguro de lo que veía en los ojos cuando sus miradas se cruzaban. Una risa seca se le escapó. Quizás estaba borracho o se equivocó con Jo porque el chico se había ido sin más. Mientras tanto, otro hombre se le acercó, preguntándole por qué reía y si le gustaría ir a tomar algo a un lugar que conocía. Ian pensó que así de fácil solían ser las cosas, pero justo en ese momento, su teléfono volvió a sonar con otra llamada de Mia Mobile. Cortó al hombre amablemente, explicando que un amigo lo estaba llamando insistentemente, y guardó el celular. Ian, con la mente todavía procesando lo que pasó con Jo y las insistentes llamadas, atiende su teléfono. Con un simple «sí, soy yo», responde, su mirada perdida en la distancia, como si los problemas se le acumularan. Mientras tanto, en otro lugar, Jo está metido en algo mucho más doméstico. Lo vemos arreglando una canilla que gotea en la casa de su tía, quien junto con otro hombre lo mira aliviada. «Menos mal que viniste, Jo. Estaba preocupada de no encontrar a nadie tan tarde», le dice su tía, bostezando. Jo, secándose las manos, le resta importancia. «Estas cosas pasaban seguido cuando vivía en el campo. Tuviste suerte de que no explotara la tubería». Le aclara que es solo un arreglo temporal y que no usen la canilla hasta el día siguiente. Pero la conversación se desvía. Su tía, con un dejo de curiosidad, le pregunta: «No interrumpimos tu cita con la llamada, ¿verdad? Deberías invitarla para la próxima». Jo se apresura a negarlo, casi con vergüenza, mientras se seca el torso. «No fue una cita», dice, y luego aclara: «Solo nos encontramos porque vive cerca del restaurante, y era un chico». Su tía y el otro hombre lo miran, un poco sorprendidos. «Pero si estabas tan emocionado cuando te estabas preparando, ¿cómo que no fue una cita?», lo pica la tía. Jo, con el contacto de Ian en su celular, duda por un momento si mandarle un mensaje, pero termina por descartarlo, pensando que le está dando demasiadas vueltas al asunto. La historia nos transporta entonces a un momento del pasado de Ian. Él entra a un edificio moderno, sube en ascensor hasta el piso 17, directo a la habitación 1703. En el pasillo lo esperan dos hombres que lo saludan familiarmente como Yang-woo y Jefe. Son Yang-ji y Chi-won, y le explican que están ahí por seguridad. Ian los mira con una ceja levantada, preguntándose si tanta precaución es necesaria para una habitación de hotel. Ellos le responden que hay que tener cuidado y que el ambiente en el grupo está medio raro últimamente. Uno de ellos incluso lo desafía: «¿O a vos no te importa?». Los dos se ríen, diciendo que es una broma, mientras uno golpea la puerta del 1703 y anuncia la llegada de Yang-woo. El otro, en un comentario que no parece tan broma, le dice que lo van a golpear si sigue hablando así. Y él responde sin inmutarse: «No le tengo miedo a un traidor». La puerta se abre y Ian entra. Apenas cruza el umbral, se encuentra cara a cara con Tae-jun, que lo espera dentro, vestido solo con una bata. La tensión entre ellos es instantánea y palpable. Tae-jun lo mira directamente a los ojos y le pregunta: ¿así que no estás borracho? Sin darle tiempo a responder, lo empuja con fuerza contra la puerta. Ian se queja, adolorido, pero Tae-jun no lo suelta. Lo agarra con ambas manos y lo besa a la fuerza, sin darle posibilidad de escapar. Tae-jun lo sujetó con firmeza,
susurrándole que no tenían apuro. Con una mirada cargada de intensidad, le dejó claro que esperaba una intimidad más profunda, casi exigiendo ser consolado por él. La escena era la habitación 1703 de un edificio, un lugar que guardaba recuerdos dolorosos. En medio de esa tensión, la mente de Jong-woo se desconectó, sumergiéndose en un profundo y oscuro recuerdo de su infancia. De niño, Jong-woo observaba cómo un hombre guardaba latas de jamón en una tienda, una transacción que le pareció sospechosamente similar a un trato de sustancias. Su mamá atribuía el aumento de la delincuencia a estos comportamientos, pero Jong-woo sentía que había algo más. Un día, harto de todo, robó unos cuantos bocadillos sin que el dependiente se diera cuenta. Al llegar a casa, se encontró con las señales de que su mamá había vuelto temprano, pero en su habitación lo esperaba una cena desoladora. Guillaume, el novio de su mamá, yacía inmóvil en la cama. Jong-woo lo llamó varias veces, pero no hubo respuesta. La cruda realidad lo golpeó. Probablemente había fallecido por una sobredosis. Era extraño, porque a Jong-woo le agradaba Guillaume, pues a diferencia de otros novios de su mamá, él no lo golpeaba. Después, encontró a su mamá en el baño, inconsciente y con una jeringa cerca, claramente bajo los efectos de alguna sustancia. Preocupado por su vida, Jong-woo llamó a una ambulancia. Esa fue la última imagen clara que tuvo de su mamá. Después de aquello, pasó de hogar de acogida en hogar de acogida. De vuelta a ese pasado cargado de dolor, Jong-woo se sentía carcomido por la culpa, creyendo que era su culpa por haberla reportado. Su madre había muerto en prisión, en un destino cruel e injusto. Mientras luchaba con esos pensamientos, golpes y gritos de «¡Hey, Jong-woo!» resonaron, y fue golpeado, hundiéndolo aún más en su tormento. Con el sudor corriendo por su rostro y una jeringa temblándole en la mano, se preguntó si él terminaría igual que su mamá. Se encontró en un abrazo que lo arrastraba más profundo. Las palabras de Tae-jun, una mezcla de consuelo y una posesividad casi asfixiante, lo envolvieron, mientras Jong-woo, entre lágrimas y el sudor frío del arrepentimiento, prometía ir a rehabilitación, romper con las drogas y con las malas compañías. Tae-jun lo aferraba con fuerza, diciéndole que solo les quedaban ellos dos, sellando una conexión que era tan profunda como peligrosa. Más tarde, mientras Jong-woo dormía exhausto, Tae-jun lo miraba, sus pensamientos perdidos en los 19 años que los unían. Se preguntaba en voz alta si Jong-woo no había aprendido nada en todo ese tiempo, y con una sonrisa irónica le decía que se hiciera responsable de cómo había resultado. Un breve pensamiento sobre lo que Jason había dicho cruzó la mente de Tae-jun, una conexión inquietante entre el pasado y el presente. Cuando Jong-woo abrió los ojos, la angustia seguía en su mirada. De repente, la escena cambió por completo. De la oscuridad del recuerdo, pasamos a las luces intermitentes y el ruido de un salón de máquinas tragamonedas. Un joven, visiblemente frustrado, golpeaba una de las máquinas, maldiciendo su mala suerte. Otros a su alrededor le pedían que bajara la voz. El chico, con el rostro hundido en las manos, parecía haberlo perdido todo. Desde un nivel superior, dos hombres observaban la escena. Uno de ellos, un hombre de traje elegante, era Jamie Lee, un conocido prestamista y jefe de una banda. Su subordinado le confirmó que el joven de las máquinas era quien le había mencionado antes. Jamie Lee lo evaluó, notando que no era muy listo, pero sí fácil de manipular. Lo más importante, el subordinado reveló un detalle crucial. El primo de ese joven era bastante cercano a Ian. Jamie Lee se quedó pensativo, y su subordinado agregó que Ian no era de los que se encariñan fácil con nadie, salvo con TJ. Jamie Lee, con una expresión calculadora, decidió que era hora de poner a prueba a Ian. La orden era clara, y mientras el sol se ponía sobre una zona industrial, alguien llamó a Ian, trayéndolo de vuelta a la realidad, y quizás a un nuevo desafío. Ian estaba en una reunión informal, un asado con unos colegas, donde las risas y las charlas llenaban el aire. Pero la atmósfera cambió un poco, cuando en la televisión del fondo, una noticia importante interrumpió la noche. El famoso Zeus Club había sido desmantelado por tráfico y consumo de drogas. 24 personas, entre usuarios y miembros de pandillas, fueron arrestadas, y aunque los líderes estaban siendo investigados, sus métodos indirectos hacían difícil rastrearlos.
Para Ian, esta noticia no era una sorpresa. Recordó las palabras del hombre de traje, quien le había advertido que algo grande se venía. La conversación en el asado derivó hacia la adicción, cómo empezaban a dar la droga gratis y luego la vendían carísima. Un colega, preocupado, le dijo a Ian que tuviera cuidado, ya que pasaba mucho tiempo en el centro, pero él solo se encogió de hombros. Poco después, Ian decidió irse. Mientras ponía en marcha su auto, Peter, uno de los compañeros más amigables, se acercó corriendo. Le había guardado un poco de asado para que lo comiera en casa. Con una sonrisa, Peter le pidió que la próxima vez se quedara más, bromeando que a veces ni parecía que trabajaban juntos. Ian le prometió que lo haría, aunque su expresión seguía siendo un misterio. Peter también le dio un último consejo, desestimando la charla sobre la gente mala y recordándole un importante examen de certificación que se acercaba. Le dijo que se enfocara en lo que había aprendido y que no dudara en preguntar si tenía dudas. Ian le agradeció y se fue. Pero al llegar a su casa, Ian no entró de inmediato. Se sentó en las escaleras, sacó un cigarrillo y lo encendió, perdido en sus pensamientos. No pasó mucho hasta que una voz familiar lo sacó de su trance. El hombre de traje, en un tono casual, le preguntó por qué llegaba tan tarde. Ian le contó del asado en el trabajo, y mientras intercambiaban cigarrillos, el hombre de traje le hizo una observación llamativa sobre lo guapo y encantado. Forma que estaba. Después de mencionar que le había mandado un mensaje que Ian no había visto, su tono se volvió más serio. Recordó un incidente anterior que había sido decepcionante, dejando claro que sería una lástima si se repetía. Para rematar, le preguntó si había visto las noticias, una pregunta que viniendo de él sonaba más a advertencia que a simple curiosidad. Mientras tanto, Joe seguía adelante con su vida e intentando volver a conectar con Ian, le lanzó una invitación casual. ¿Qué tal si iban juntos a ver la lluvia de meteoros de la próxima semana y aprovechaban para sacar unas fotos? Después de todo, ir solo era aburrido. Ian, sorprendido, no tardó en aceptar la propuesta, pero lo que realmente lo dejó asombrado fue cuando Joe le confesó que nunca en su vida había visto una lluvia de estrellas. ¿En serio? ¿Nunca había ido de pesca nocturna o de campamento? Ian no podía creer que alguien pudiera tener una vida tan centrada en el trabajo. Entre risas, le prometió que la próxima vez que fuera al campo a sacar fotos, él lo acompañaría. Ian, con una sonrisa, aceptó la invitación. Poco después, Ian se encontró en un auto, manejado por Tae-jun, el hombre que le generaba una mezcla extraña de fastidio y una historia compleja. La tensión era palpable, pero la dinámica estaba clara. Ian, a pesar de su incomodidad, seguía las órdenes de Tae-jun. Este, con una orden escueta, decidió que ya era suficiente por hoy y que se retirarían. Sí, jefe, respondió Ian, la frase confirmando la jerarquía. Una vez solo, Ian solo pudo pensar para sí mismo que ese tipo, Tae-jun, lo sacaba de quicio de alguna manera inexplicable. Más tarde, en un ambiente completamente diferente, en un restaurante elegante, una pareja celebraba. Uno de ellos, Sergey, sonreía mientras su pareja le besaba la mano, alabando lo delicioso que había sido el lugar y planeando una próxima visita. Me alegra que te haya gustado, dijo el de la camisa verde. Todo el esfuerzo en buscar un buen lugar valió la pena. La conversación era ligera y llena de planes. Al día siguiente se irían de viaje. Sergey le preguntó a su pareja si había empacado todo y con una punzada de frustración le recordó la importancia de llevar el pasaporte en el bolsillo delantero. Al ver que lo había olvidado, Sergey le advirtió, casi en broma, que parecía tener ganas de morir. Momentos después, mientras Sergey revisaba su teléfono en la calle, vio a un hombre pasar. Con un poco de esfuerzo, recordó su nombre. Era Ian. Sergey estaba en un café con un amigo, contándole de ese tipo apuesto que se había mudado frente a su restaurante. Pero cuando el amigo lo vio pasar por la ventana, se le cayó el vaso y se puso nervioso. Sergey, sorprendido por la reacción, le preguntó si lo conocía, pero en eso, Ian ya se había ido. El amigo de Sergey, que parecía alterado, admitió que sí, que sabía quién era Ian Shin, y le advirtió con voz preocupada: «Vos no sabés en qué anda ese tipo». Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Ian se encontró con un hombre que le entregó una buena cantidad de plata en efectivo. El tipo, con gorra, le explicó que era el monto exacto de una deuda y que, aunque el efectivo fuera un poco anticuado, era lo más fácil de limpiar. Le dijo que lo admiraba por haber casi terminado de pagar todo y comentó que Jason seguramente le había puesto una suma tan alta para que no pensara en irse.
Pero parece que se equivocó de persona, agregó con una sonrisa que no llegó a los ojos. Ian solo lo escuchó, impasible, mientras el hombre le ofrecía fuego para su cigarrillo y observaba. «Te veo mucho más tranquilo que antes». De vuelta en el café, el amigo de Sergei seguía inquieto. Hablar de Ian lo ponía tenso. Sergei, medio en broma, le preguntó si era porque Ian estaba en una pandilla, a lo que su amigo respondió con un suspiro: «Yo solo me metí 1 o 2 veces cuando era joven y medio tonto. Ese tipo es otra historia». Con la voz baja y los ojos bien abiertos, le preguntó si conocía a K-35. Sergei no lo recordaba, pero cuando su amigo mencionó Golden Bird, se dio cuenta. «Ah, sí, la coalición de pandillas asiáticas, lo vi en las noticias». El amigo asintió. K-35 es la pandilla más poderosa de esa coalición. Hacen todo el trabajo sucio que los grandes grupos evitan, cosas que ni te imaginas. Es un mundo completamente distinto al que yo conocí de chico. Incluso entre los que hacen cualquier cosa por plata, él era de los peores. Ya era muy conocido. Sergei, escuchando la incredulidad de su amigo, solo reafirmó lo que decía. Él mismo había estado en esos ambientes oscuros y había visto a Ian Shin con sus propios ojos, en un bar. Y te aseguraba, no era alguien que se te olvidara fácil. El amigo de Sergei quedó mudo. Su cara reflejaba el terror de darse cuenta de que el hombre que acababa de pasar era, en efecto, el temido K-35. Mientras tanto, Ian estaba tirado en su sillón, celular en mano, pensando en la invitación de Joe para ver la lluvia de meteoros. ¿El cielo nocturno? ¿Un espectáculo espacial? No terminaba de entenderlo, pero algo lo impulsó a buscar información en Internet. Descubrió que era la lluvia de meteoros más grande en 20 años. Miró las fotos de estrellas fugaces y, aunque le parecía un pasatiempo muy distinto a los suyos, reconoció que no era mala idea desconectarse un rato. Era un mundo completamente diferente al que estaba acostumbrado, y eso lo hizo reflexionar. Pero la calma de Ian no duraría mucho. En otra parte de la ciudad, un hombre intentaba, sin éxito, entrar a una casa tocando el timbre una y otra vez. Detrás de él, Jamie Lee, con su usual aplomo, observaba la situación. Uno de sus hombres le dijo molesto que nadie abría, que ya les había dicho que el tipo no estaba ahí y que no sabía cuánto más iban a seguir insistiendo. Jamie Lee, con una seguridad escalofriante, simplemente respondió: «Chris Banks está acá, ¿no? Sé que está». Jamie Lee estaba seguro de que Chris Banks estaba ahí. Y no solo seguro, sino que sus hombres ya estaban en la puerta del lugar donde Chris se escondía. Un tipo grandote, de brazos marcados, le gritaba a un secuaz de Jamie Lee que Chris no estaba, que dejaran de insistir. Pero el secuaz, con una sonrisa de lado, le devolvió que de qué hablaba con eso de llamar a la policía, si el grandote era el último que querría ver a los oficiales por ahí. La tensión era palpable, y de fondo, casi oculto, se veía un arma sobre una mesa. El grandote se quejaba, incómodo, sin poder negar que el tipo de Jamie Lee tenía razón. Mientras tanto, Chris, con la mirada perdida y el cuerpo débil, parecía haber llegado a su límite. Ignorando al grandote que le pedía que se quedara, anunció que ya era suficiente, que se iba a su casa. Chris había cambiado de opinión de repente, y eso le generaba más ansiedad al grandote. El tipo de Jamie Lee, que seguía cerca, lo observaba con atención. Para su suerte, o quizás una suerte a medias, Joe apareció en el momento justo, llamando a Chris por su nombre con una sonrisa preocupada. Lo subió a su auto y Chris apenas podía articular palabra. Joe, aliviado de verlo pero también molesto por la situación, le dijo que el barrio era peligroso, lleno de gente con armas. Le pidió que se disculpara con su mamá apenas llegaran y, lo más importante, que le prometiera no volver a acercarse a esa gente. Nunca más, ¿lo entendía? Chris, asustado y con un hipo nervioso, solo pudo decir «está bien», mientras pensaba en lo aterrador que había sido todo. Joe suspiró, aliviado, mientras manejaba. Estaba muy preocupado, pero al menos Chris estaba a salvo. Lejos de ahí, en un lujoso salón que parecía un casino primado, Tae-jun se despedía de otro hombre trajeado. «¿Ya te vas tan temprano?», le preguntó el tipo. «¿No te estabas divirtiendo?». Tae-jun explicó que su esposa lo había regañado por llegar tarde la noche anterior. «Cosas de hombres casados», dijo. Luego, con una expresión más seria, comentó sobre el ambiente.
La gente está más hambrienta de poder ahora, que probaron el dinero de verdad. Ni se acuerdan quién los ayudó a llegar ahí, se quejó, refiriéndose a los ingratos. En ese momento, un subordinado se acercó, pidiendo disculpas por interrumpir, y le dijo a Tae-jun que había un problema en la fábrica. Tae-jun, con la ceja arqueada, dudó de la gravedad. «¿De qué me hablas? Estuve ahí hace poco y todo estaba bien». Pero el subordinado insistió, no podían contactar a uno de los suyos en la fábrica, como si se lo hubiera tragado la tierra, sin rastro de su tarjeta o teléfono. Justo en ese momento, Jamie Lee apareció con un par de sus hombres, interrumpiendo la conversación con una sonrisa provocadora. «Che, Tae-jun, ¿todavía andas por acá? Escuché que hay un problemita en tu fábrica. ¿Necesitas ayuda con eso? Tu gente debe estar que arde». Tae-jun lo miró con desprecio. ¿Seguro que el problema no lo causó tu gente? Jamie Lee, sin inmutarse, le devolvió la mirada desafiante. ¿Tenés pruebas? Jamie Lee siguió con sus pullas, mencionando a Jason. Qué pena lo de Jason, ¿no? Su protegido lo dejó solo, y encima su salud no ayuda. Tae-jun se puso tenso al instante. No hables de él como si fuera tu amigo. ¿Dónde quedaron tus modales? Jamie Lee se rió, diciendo que Tae-jun veía demasiadas películas para usar la palabra protegido. Uno de los hombres de Jamie Lee hizo un amago de acercarse, pero fue frenado. Tae-jun, sin darle más importancia a la provocación, simplemente se dio la vuelta para irse. Su subordinado, un hombre de lentes, lo detuvo, preocupado. «No debiste provocar a Jamie Lee, no queremos que se sepa que hay conflictos internos en K-35 y tampoco queremos meternos en líos. Él es puro bla bla, nunca hace nada, pero igual, tené cuidado, sobre todo ahora». Tae-jun, con una sonrisa cínica, preguntó si el subordinado se estaba preocupando por él. El hombre de lentes soltó una carcajada forzada. «¿Preocupado?». Tae-jun le dijo, «Sos un tipo gracioso, TJ». El ahora identificado como TJ, con una expresión seria, lo despidió. «Espero grandes cosas de vos de ahora en adelante». ¡Uf! ¡Qué cierre tan cargado de tensión! Así como al tipo de la fábrica se lo tragó la tierra, que a ustedes no los trague el algoritmo. Suscríbanse para no perderse nada y comenten qué manhua quieren que destripemos. ¡Hasta la próxima!